En este video hablaremos acerca del momentum angular de una partícula, que es una cantidad física muy importante. Vamos a suponer que tenemos nosotros una partícula de masa m que se encuentra localizada sobre un plano, por ejemplo podría ser el plano XY, y supongamos que esa partícula entonces respecto al origen de coordenadas se encuentra en una posición que está dada por este vector r. Además, la partícula supongamos que tiene una cierta velocidad, de tal manera que va a tener un momentum lineal p, que como sabemos ese momentum lineal p va a estar dado en este caso como el producto de la masa por su velocidad. Y supongamos por ejemplo que si estos dos vectores los pusiéramos cola con cola, el ángulo que formarían entre ellos es un ángulo θ. Entonces en este caso el vector de momentum angular se define como el producto cruz entre r y p. Su dirección está dada por la regla de la mano derecha y su magnitud está dada como r por p por el seno de θ. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca del producto cruz para poder entender mejor esta relación. Supongamos por ejemplo que tenemos dos vectores A y B. Estos dos vectores pues van a formarnos siempre un plano. Y supongamos que queremos calcular el producto cruz A cruz B entre esos dos vectores. Entonces primero, si queremos determinar cuál va a ser la dirección del vector resultante, lo que tenemos que hacer es colocar la mano derecha sobre el primer vector. En este caso sería sobre el vector A. Es el primer vector que aparece aquí en el producto. Entonces colocamos la mano derecha sobre el vector A. Los vectores acá A y B se encuentran cola con cola y vemos que de los dos ángulos posibles el más pequeño es este, que es el que vamos a denotar con θ. Entonces colocamos nosotros la mano derecha con nuestros dedos apuntando a lo largo del vector A, en este caso los dedos índice, medio, anular y meñique, y entonces cuando cerremos la mano desde A hacia B, que sería en este caso en la dirección del ángulo más pequeño, entonces el pulgar extendido nos va a dar la dirección del vector C. Y la magnitud de este vector C está dada como el producto de las magnitudes de A y B y el seno del ángulo más pequeño que están formando entre sí ambos vectores. Entonces, en nuestro caso, donde nosotros tenemos definido el momento angular L como R cruz P, si seguimos algo similar a esta figura que acabamos de hacer, lo que podemos hacer entonces es tomar el vector P que originalmente se encontraba acá, trasladarlo y llevarlo hasta este punto, y recordemos que este ángulo θ que está acá pues va a ser exactamente el mismo ángulo θ que va a aparecer acá. Entonces, como podemos ver acá, al comparar ambas figuras, el papel acá de A lo está jugando R, el papel de B aquí lo está jugando P, y tal como vimos acá en esta figura, si nosotros hacemos R cruz P, o sea aquí en este caso A cruz B, entonces la regla de la mano derecha nos dice que el vector de momentum angular debe apuntar hacia arriba, tal como aquí el vector C apunta hacia arriba. Vamos a aclarar esto con algunos ejemplos más. Nos dicen acá, en este problema que está tomado del libro de Ciercy y Semansky, hay una piedra de 2 kilogramos que tiene una velocidad horizontal con una magnitud de 12 metros sobre segundo cuando está en el punto P de la figura E10.37. Entonces aquí está nuestro origen de coordenadas, aquí está la masita que tiene 2 kilogramos de masa, el vector de velocidad que apunta hacia la derecha y su magnitud es de 12 metros sobre segundo. Y en el instante que se muestra acá, la distancia que hay desde P hasta O es de 8 metros y este ángulo que se está formando acá es de 36.9 grados. Entonces nos dicen en este instante que estamos viendo acá, qué momento angular, tanto en magnitud y dirección, tiene con respecto a O. Este es el primer inciso. En el otro inciso nos dicen que suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es su peso, calculemos la rapidez del cambio, magnitud y dirección de su momento angular en ese instante. Entonces vamos a comenzar primero calculando el momento angular tanto en magnitud como en dirección. Entonces aquí tenemos la misma figurita del problema, solamente que aquí ya le hemos agregado el vector R, el vector de posición R, que es el que está indicando dónde va a estar la partícula, en este caso la partícula P, respecto de este origen de coordenadas. Ahora vamos a ver hacia dónde está apuntando el vector L. Entonces aquí tenemos nuevamente la figurita, aquí está R. Recordemos que aquí lo que tenemos es B, pero como P es el producto de la masa por la velocidad, entonces el vector P está siempre apuntando en la misma dirección de la velocidad, dado que la cantidad de m es positiva. Lo único que va a variar es su magnitud en general. Ahora, nosotros podemos ver acá que al colocar estos dos vectores cola con cola, como lo hemos hecho acá, que ha sido simplemente tomar este vector, trasladarlo y colocarlo a este punto, entonces el ángulo más pequeño que están formando entre sí estos dos vectores es este sería el ángulo θ. Este de aquí no, porque este es el ángulo más grande, debe ser el ángulo más pequeño.
Ahora nosotros queremos calcular cuál es la dirección de ese vector. Para eso vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces aquí abajo hemos vuelto a dibujar P y R y el ángulo θ, y estas son las dos posibilidades como podríamos colocar nuestra mano derecha. Recordemos que debemos de colocar la mano derecha siempre sobre el primer vector que aparece en la definición del producto cruz. Como en este caso el producto cruz es R cruz P, entonces así como aquí A cruz B nos hizo que colocáramos la mano derecha sobre A, aquí al hacer R cruz P tenemos que colocar la mano derecha sobre R. Pero vemos entonces que hay dos posibilidades para colocar la mano derecha, tal como se muestra acá en esta fotografía. En este caso, por ejemplo, podríamos colocar nuestra mano derecha con nuestros dedos acá apuntando en esta dirección y el pulgar hacia adentro de la página. O la otra posibilidad podría ser acá siempre con nuestros dedos de la mano derecha apuntando a lo largo del vector R, pero con el pulgar saliendo de la página. Ahora bien, recordemos que el ángulo más pequeño es este, θ. Si colocamos la mano en la forma como está acá, cuando cerremos la mano desde R hasta B, vamos a barrer el ángulo más pequeño. En cambio, cuando lo coloquemos así, cuando cerremos la mano desde R hasta B, vamos a barrer todo este ángulo. Eso significa entonces que lo correcto debe ser la figura de que está acá. Nosotros debemos entonces decir que en este caso el vector de momentum angular va a ser un vector que entra al plano formado por R y B. Recordemos que dos vectores siempre van a formar un plano. Entonces esta va a ser la dirección correcta, esta no, por el hecho de que, como dijimos, al cerrar la mano derecha se va a barrer el ángulo más grandote y lo que queremos es barrer el ángulo más pequeño. Entonces ya sabemos ahorita la dirección, el vector de momentum angular va a entrar. Ahora lo que necesitamos es calcular cuánto vale su magnitud. Ya sabemos nosotros que la magnitud de un vector C que está dado como A cruz B, pues dijimos que va a ser esa magnitud igual a, en este caso, a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo más pequeño que están formando entre sí ambos vectores. Ahora, en nuestro caso, en lugar de ser C, el vector se llama L, es el momento angular. Este va a ser igual al producto cruz entre R y P. Y entonces la magnitud del vector L, que la podemos denotar así, o simplemente una L, va a ser la magnitud de R, que igual lo podríamos colocar así como está acá, entre estas dos líneas verticales y la flechita, o simplemente colocar una R, ya sabemos que se trata de la magnitud, aquí P y aquí seno de θ. Pero importante que recordemos que este ángulo θ es el ángulo más pequeño que están formando entre sí nuestros vectores R y P, que como vimos aquí en la figura, acá, pues es justamente este ángulo, este es el más pequeño, o sea lo que está acá. Eso significa que este ángulo de 36.9 no representa al ángulo θ. Nuestro ángulo θ en realidad tendría que ser 180 grados menos 36.9 grados, y eso entonces nos va a dar un ángulo de 143.1 grados. Recordemos que aquí estamos restando 180 porque si prolongamos aquí esta línea en esta parte, entonces el ángulo que nosotros tenemos de aquí hasta acá son 180 grados, y ya sabemos que en esta parte tenemos 36.9 grados. Entonces simplemente para hallar θ a 180 grados le restamos 36.9 grados. Pues ya tenemos cuánto vale el ángulo θ. Pues ya con esto ya tenemos todo para poder calcular la magnitud del vector L. Entonces en este caso L tendría una magnitud que estaría dada por R. La magnitud de R es 8 metros. Recordemos que este es el vector R, que mide en este caso 8 metros. Entonces esto 8 metros multiplicado por el momento lineal P, que recordemos que el momento lineal P se define su magnitud como el producto de la masa por la rapidez. La masa de esta partícula en el problema nos dice que es de 2 kilogramos. Entonces aquí tendríamos 2 kilogramos, lo multiplicamos por su rapidez, que aquí esto es 12 metros sobre segundo. Y por último tenemos que multiplicar por el seno del ángulo más pequeño que están formando entre sí los vectores R y P, que acabamos de ver que es de 143.1 grados. Al hacer esta operación con la calculadora, por supuesto colocada en modo DEG, obtenemos entonces en nuestra calculadora 115.28 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Como los datos están dados a tres cifras significativas, entonces vamos a colocar esto como 1.15 y tenemos que correr esto 2 lugares decimales, 1.15 por 10 a la 2 kilogramo
por metro cuadrado sobre segundo. Y en este caso pues ya sabemos que la dirección de este vector de momentum angular está dado entonces en este caso como un vector que está entrando, de acuerdo a lo que habíamos visto aquí arriba en nuestra fotografía. Para indicar que el vector está entrando, así como acá, entonces se acostumbra a utilizar este símbolo, digamos un circulito y una cruz. Es como que si tuviéramos por ejemplo aquí la flecha y digamos que nosotros supongamos que fuera como una flecha de juguete por ejemplo, entonces es como que si nosotros la estuviéramos viendo desde acá y lo que estamos viendo es esta parte y pues esto se representa de esta manera. En cambio, si por ejemplo, aunque no es aquí lo correcto, pero supongamos que el vector saliera, entonces lo que nosotros miraríamos, si estuviéramos ahí, sería algo como esto. Entonces la forma de representar un vector que sale sería siempre con un circulito, pero en este caso un puntito acá. Pero ya sabemos que de las dos opciones, pues la correcta en nuestro caso es esta. Por lo tanto vamos a usar esta representación. Entonces acá ya venimos y decimos que el vector de momentum angular tiene esta magnitud y está dirigido hacia adentro de la página. Entonces eso es lo que significa entonces esta notación. Aquí tenemos la magnitud y la dirección de nuestro vector de momentum angular para el instante que se está mostrando aquí en esta figura. En el inciso B nos piden que encontremos la razón a la cual está cambiando el momentum angular y nos dicen que la única fuerza que está actuando sobre la piedra es su peso. Ahora bien, acá pues hablan de calcular una rapidez de cambio del momentum angular. Lo que sucede es que el momentum angular es una cantidad física muy importante, porque lo que sucede es que la variación del momentum angular respecto del tiempo va a ser igual a la torca que está siendo aplicada. Esta es una relación que no demostraremos acá en este video porque se escapa de los fines del mismo, pero que se puede encontrar en cualquier libro de texto de física general. Entonces, si nos están pidiendo que calculemos la rapidez de cambio del momentum angular de esta partícula, lo que nosotros necesitamos es saber cuál es la torca que está actuando sobre ella, ya que esta torca es la que produce que haya un cambio en el momentum angular. Entonces, para eso vemos que como en el problema nos dicen que la única fuerza que está actuando es la fuerza del peso, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Acá bueno, primero recordemos también la definición de torca. Se recuerdan que es R cruz F. Pues ya de lo que hemos visto acá, pues vamos a colocar los vectores R y F cola con cola. En este caso la mano derecha debe ir sobre el primer vector acá, que es R, y pues igual cerramos la mano derecha y el pulgar extendido nos da la dirección de la torca. Entonces, ya regresando aquí a nuestro problema en particular, pues la única fuerza que está actuando dice acá que es el peso en este instante. Entonces, en el instante que nosotros tenemos aquí mostrado, aquí está nuestra R, el vector de posición, aquí está W, y entonces si queremos calcular cuánto vale la torca que está haciendo esta fuerza sobre esta partícula y por lo tanto saber cuánto vale la razón de cambio del momentum angular, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los vectores de R y W cola con cola, así como está acá. Solamente tomamos este vector y lo trasladamos sin rotarlo, sin cambiar su magnitud, y vemos que hay dos posibles ángulos y el más pequeño es el que se muestra acá. Entonces, otra vez, como la torca está definida en este caso como R cruz F, entonces tenemos que colocar la mano derecha sobre R, y aquí otra vez hay dos opciones. Podemos ver aquí en la fotografía los dedos apuntando a lo largo de R con el pulgar saliendo de la página, o sea que en este caso, por ejemplo, si esta fuera la correcta, la dirección de torca sería hacia afuera. Aquí está la otra posibilidad, los dedos de la mano derecha sobre R y con el pulgar extendido hacia adentro, que eso significaría entonces que si esto fuera lo correcto, la torca sería un vector que entra. Ahora, nuevamente acá, si colocamos la mano derecha en esta forma, cuando la cerremos hacia el W, hacia la fuerza, se va a barrer todo este ángulo, que no es el ángulo más pequeño. El ángulo más pequeño se va a barrer acá, cuando cerremos la mano desde R hasta W. Entonces, de nuevo, acá lo correcto debe ser esto, y en esta ocasión, esta forma, pues no. Entonces ya sabemos que la torca está saliendo. Ahora,
necesitamos entonces calcular cuánto vale la variación del momentum angular de L en dt, que como dijimos debe ser igual a la torca, que en este caso debe ser igual a R cruz W. Recordemos que en este caso el ángulo más pequeño es justamente este, es decir que si nosotros viniéramos acá y dibujáramos una flecha como esta acá, o sea, simplemente la copiamos, entonces nuestro ángulo teta sería todo esto que está acá, este sería el ángulo teta, que es el mismo ángulo que se está mostrando acá. Y vean que este ángulo teta debería ser 36.9 más 90 grados que tenemos acá. Entonces acá teta va a ser 36.9 grados más los 90 grados que tenemos ahí, y eso nos da entonces que el ángulo teta debe ser 126.9 grados. Entonces ya tenemos todo para poder calcular cuánto vale nuestra torca. La magnitud de la torca entonces va a ser la magnitud de R por la magnitud de W por el seno del ángulo más pequeño que están formando entre sí ambos vectores. R ya sabemos que en este caso es igual a 8 metros. El peso va a ser la masa, que es 2 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno del ángulo más pequeño, que en este caso vimos que es 126.9 grados. Si hacemos esta operación, siempre recordando que la calculadora debe estar en modo DEG, entonces vamos a obtener acá en la calculadora 125.39 newton metro, que sería la unidad de la torca. Pero como queremos dejar todo a 3 cifras significativas, escribiríamos esto como 1.25, y aquí tuvimos que correr el lugar decimal 1, 2. Dos lugares, entonces va a ser 1.25 por 10 a la 2 newton metro. Y en este caso, pues ya vimos que de acuerdo a lo que tenemos acá, la dirección de la torca debe ser saliendo. Entonces acá nuestra torca en este caso sale. Y entonces aquí tenemos la dirección y la magnitud de nuestra torca. Ahora, observemos acá que en este caso la torca es un vector que sale, mientras que habíamos visto aquí arriba que el momentum angular es un vector que está entrando. Es decir que nosotros vemos que tanto L como su variación están en sentidos contrarios. Eso lo que significa entonces es que L va a estar disminuyendo, porque si nosotros viéramos esto de lado, lo que miraríamos sería algo como esto. Veríamos, por ejemplo, supongamos que tuviéramos la vista aquí arriba, estuviéramos nosotros acá, desde aquí arriba viendo. Entonces nosotros miraríamos que la torca, como dice acá, es un vector que sale, llegaría hacia nuestros ojos. Entonces aquí tendríamos torca, tau, que ya sabemos que es igual a la variación del momentum angular respecto del tiempo. Mientras que el momentum angular L, pues ya vimos que es un vector que va en sentido contrario. Recordemos que este lo vemos así, lo dibujamos, lo representamos de esta manera si lo estamos viendo acá, mientras que este pues lo representamos así, con un puntito en este círculo. Entonces vemos que están en direcciones contrarias. Lo que nos está diciendo entonces eso es de que el momentum angular L, conforme pasa el tiempo, está disminuyendo, porque esto es la variación en este caso de L. Si aquí la despejáramos así entre comillas hablando, que sabemos que en realidad estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo, pero aquí tendríamos tau dt. Vemos que la variación del momentum angular va en esta dirección, mientras que L va en esta dirección. Es algo similar a lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos el movimiento con aceleración angular constante, pero es un movimiento donde la velocidad angular va disminuyendo. Recuerden que en ese caso la aceleración, que es la razón de cambio de la velocidad angular, estaría en sentido contrario con omega. Y si están en sentido contrario, lo que pasa es que omega va disminuyendo conforme pasa el tiempo. O lo que sucedía, por ejemplo, en física translacional, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un objeto que supongamos se estaba moviendo hacia la derecha con una cierta velocidad v, pero su aceleración a, que es la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo, apunta hacia la izquierda, pues la magnitud de esta velocidad comienza a disminuir. Es semejante a lo que está sucediendo acá. Aquí tenemos L y aquí tenemos la variación de L respecto de t, así como aquí tenemos b y aquí tenemos la variación de b respecto de t. Están en direcciones contrarias, b disminuye, aquí están en direcciones contrarias L y su variación, entonces la magnitud del vector L está disminuyendo conforme pasa el tiempo.
y esta es la solución para este problema.